Desde Paraíso, para todo el mundo, hoy un programa muy diferente. Una crónica más el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Carlos, Roberto Solano, Smithy, mi amigo Fresh, mi amigo Soy italiano, Picado los negros no saben allá. y Eduardo Solano por acá. Empezamos con Don Carlos. Buenas tardes, Don Carlos. Buenas tardes. Comenzamos con lo de las casas, cómo estaba distribuido el Centro Paraíso. Sí, recuerda que ya habíamos hablado de la Magnolia para abajo. Ajá. Y queríamos hablar un poquito qué comercio tenía cuando estaba usted joven, cuando ustedes estaban jóvenes, don Roberto. El comercio lindo que existía, digamos, vámonos donde Abel para arriba un poquitico, hasta donde Fuco. Sí, Y hablar un poquito de los salones, del resbalón, etcétera, etcétera. Yo sí les puedo hablar de la cabana. ¿Sí? estaba Viendo la cama. donde Moya, ¿cómo se llama? Abel Moya. Abel Moya, después seguía Nabor, después Cine. no, estaba el gordo, ¿no? Toño. Toño. Ah, sí, Toño estuvo de lado también. Sí, después seguía Tino Martínez. Tino Martínez. Y después de Tino estaba el cine de Don Eulogio, la pulpería, luego la panadería de Chepito Quesada, de José Quesada, y después seguía el mercado. Eso a mano derecha, yendo para Al oeste. al oeste. Sí, al oeste. Y al norte. Sí, en el tostado noroeste de la calle. Al lado. La calle Real. Carlitos Saben estaba ahí en esa cuadra de Vilar Baraya, con la cantina, que la conocemos como chica. La chica. Sí, eso fue después. Ahí, 48. don Alberto era el viejito. Bueno, pues, Antes del mercado nuevo. sí, es que estaba Chepito, la panadería. Sí, es que después. Y arriba había un Sí, billar. cierto. No, bueno, eso no. Cuando eso no. Y a mano izquierda estaba la Moncho Soto. Después, ¿qué había ahí? Catalino no estaba, no. ¿Qué es donde está ahora? Pues, Donde, digamos, donde después se pasó Toño Gordo, que es donde está la casa de Toño Gordo. Ahí que había. Había un peluquería de Chalo, ¿no es cierto? Que era un local muy Bueno, chiquitico. había, sí, sí. Y una colchonería de tu suegro. Después seguía. ¿Donde está el estanco? Sí, Y hubo una parada de taxis, Carlos. Sí, yo sí, me acuerdo. una parada. Una parada de Y, taxis. y después estuvo la zapatería de Carlos Cobis. De Calinga, sí, sí. Y- Me acuerdo perfectamente de eso, sí. Había, antes de eso estaba una tienda La doña Estefana. de Doña Oye, Estefana, Ujú. casada con don Ramón Alvarado. Alvarado. Ujú. Después seguía, después de eso estaba un negocio de Manuel Solano, de abarrotes. Después hizo el cine. Ajá. Y a mano derecha Y a estaba. mano derecha estaba- Y cantinas no había. Ahí está la bartería. a mano derecha estaba también don Antonio Solano con su negocio de abarrotes. Pero estaban en el mercado, Eso fue ¿cierto? después. En el mercado. Cuando estuvo en el mercado. Después del Mercado 48. Bueno, Y en la cuadra siguiente, a mano izquierda, había una serie de casas. Estaba Pancho Araya. Camarada. Camarada, sí que sí. Pancho Camarada. Y después seguía Alfredito Jarquín, ahí vivió Oiga. Antes del banco. antes del Sí, donde está la casa de. Donde está el centro de universidad. Sí. Ah, no, ahí sobre el No, banco. después Del banco. siguió la casa de don Jesús Ramírez, Ujú. que después fue el Pasó al banco. frente. Después fue el banco. Ujú. Sí, pasó al frente. Después, donde está La casa de Oscar Arguedas. eso era donde estaba el banco.
No, No, era La Par. a La Paz, estaba la casa. Ah, donde Arguedas estaba, había los restos de una panadería, creo que de una araya. Más allá, más hacia el oeste, estaba la casa de Francisco Quesada, En la pura esquina. en la esquina, Ok. y yendo hacia el sur tenía la ¿cómo se llama? Ahí tenía vacas y Como una lechería. A la lechería que hablamos en la esquina. Sí, más hacia Sí, por donde está ahora. Habían varias lecherías ahí. después, ¿Dónde está la bomba, Carlos? ahí no recuerdo quién estaba. Eso era de los picados, seguro. No, Kiko Picao vivía en la esquina, Pero diagonal, a Sí. Pachico. diagonal a Pachico. Después seguía, Se llamaba Doña Virginia, la señora que vivía ahí. ¿quién En la más? bomba. Sí. Después de Kiko No sé, pasaba un recito por ahí. estaba el Recito. Sí, después mi abuelo. Y después Ramón Solano. Después, ahí todavía están ahí, no me acuerdo, unos Las de Adán. Adán. Adán vivía en la esquina, a la par de mi abuelo. en la esquina, sí, 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 Adán, sí. que un hijo, Moisés. compañero mío, Un hijo de Adán. sí, Sí, Un hombre. sí, o Pues, solo mujer, ya no. no, Sí, son mujeres. Sí, es en la pura esquina, sí, Sí, en la Adán, pura sí. esquina. ahí vivía un compañero mío. ¿No Después, será un recito? no, ya, ahora, del lado izquierdo, para allá, había unas casas que no recuerdo, había unos brenes, Y las gallinitas. sí, que Porque en el parqueo. jugaba de portero, uno de ellos. Ah, se quita y los... No, quita, es en la Al esquina, diagonal. pero había un brenes ahí. Que tienen que ser los gallinitas. Es que los Brenes, ¿te acuerdas que vivía al frente de la casa de mi abuelo? Vivía Sí, Fina. Ajá. Caminaba Fina, que era una casa de... La mamá de Gerardo. Como arriba, vivía Gerardo. Sí. Gerardo era hijo de Fina. Gerardo Era el Brenes. gordo. Fina Picado vivía, Que vivía por donde vivía. ¿qué le digo yo? Al costado norte Mercado. del mercado y a la par vivían los chillines. Ah, sí. Ellos sí. Todos eran parientes. Fina, que el marido se lo mataron en la revolución ahí, estando en la casa. ¿Verdad que sí? Le pegaron, fue que atravesó la bala. Sí. Él estaba ahí. Y- Una bala perdida. Ah, no estaba en combate, estaba No, ahí no, sentado. Lo culparon a un paraiseño por eso y estuvo bastante tiempo en la cárcel. Pero al frente donde mi abuelo vivía Fina. Sí, ahí Era una casa como un altito. es ocho que- finas. Que Fina Sí, Brenes, sí, creo que era que Brenes. es Sí. familia de los gallinitas, de Sí. Puto y de Sí, toda sí, esta sí, gente. sí, Sí, sí. Ahí vivía, por cierto, tenía un hermano, un hijo, Noé, que era medio, Bueno, tenía un ahí, problemita mental. ahí vivía también en esa parte de ahí Chalito Solano. Ajá. Chalo Solano, Sí, ¿verdad? Chalito Solano, claro. ¿Dónde está Cachito ahorita? Donde había Cachito, sí. Sí, ahí estaba. Donde es la casa Selmira. Sí, donde fue Ah, la casa sí, de sí, sí, sí. correcto, sí. Ahí Bueno, es. eso era más o menos eso. Y Enseguida estábamos en donde. Estábamos ¿Dónde está? ¿Dónde Fello? Sí, donde está. Donde- hasta un portón de Fello Fello. está Fello siempre está ahí. sí. Sí, sí. Siempre. Después seguía nos mata. Los de Bello, Mire, de Bello para allá. Los Ramírez y los Ulloa. Seguida, ¿quién era? Los Ramírez, Lalo Ramírez. Ah, bueno, estaba Lalo, y sí, Y Moisés abajo. Y los Madrigal. Y los Madrigal al frente. al frente. Y ahí estaba el telegrafista, don Eloy. Sí, bueno, ese no recuerdo. No, los Ramírez. Sí, estaba. Fue uno de los primeros telegrafistas que tuvo Paraíso, sí. Sí, sí. Don Eloy es el papá de Siempre fue Johnny Ramírez. a Rubén. A Rubén. Sí. A don Rubén también, Rubén Soto. Yo me acuerdo, Rubén, ya al final del telégrafo, que era donde tuvo al frente de Copepar, de la parada,
Ahí terminó el correo, ahí, con telégrafo, Ajá. que era al frente de la ferretería El Comején, que tuvo Pepe y Leda cuando vinieron de México, que pusieron una ferretería al frente, donde tuvo Pepe el último consultorio. Ahí. ¿Dónde está el laboratorio? Sí. No, No. donde está el laboratorio de la mentira, casa sí. de los Martínez. Era el puro centro con Pepar. Sí. Y ahí todavía uno iba y estaba esperando el bus. Esa era más o menos esa parte. Después, en el 48 quemaron el mercado, o se quemó. Y también se quemó la... Sí, que no son- Sí. Cosas raras en Y la Paraíso. No, escuela. la panadería eso fue después. De los Araya. La panadería de Chepito Pudrón en Quesada. Está- Pepito Lozano. Después se hizo el mercado nuevo. Don Carlos, yo me acuerdo que abuelo Héctor contaba que salían a las 4 de la mañana de Ujarras como con 20 burros. Ah, sí. Que era una... Es que al principio papá sembraba en Ujarras yuca y en Tucurrique. Entonces todo eso, la yuca de Ujarras era famosa, todavía no sembraban allá. Entonces en mulas la transportaban aquí a Paraíso. Ahí donde está la casa de Oscar. sí, ahí estaba la bodega. la caballeriza. No, y más acá, donde estaba la casa de Benito y ellos, era un garaje. Era un garaje ahí. Y ahí era donde ya enfardaban Sí, ese abuelo me decía que tenía que levantarse a las 4 de la mañana Sí. todos los días. Sí. Entonces, Tuto y papá tenían cada uno un camión y la llevaban Los dejaban en burras. a vender a San José. Por los Carlos, yo me acuerdo que yo tenía unos 5 años cuando yo acompañaba a mi hermana, que era maestra en Guatuso, y nos topábamos esas Sí. mulas, había que tirarse a un cafetal o tirarse a donde fuera porque nadie las guiaba. Bueno, cuando No, yo... iba atrás el hombre. Pues yo no me acuerdo, pero pues de frente no venía nadie, ¿verdad? Y el animal, esos, si uno se quedaba acá y lo mataban, ¿verdad? Sí, Desde las joyas tenían hasta. sí, Ah. esas traían el dulce. De ahí, Era un... ¿Qué le digo yo? Dos de cada lado. En Árgenas. No era cajones eran. En cajones. En cajones. En cajones. A cada cajón le cabían 25 atados de dulce. Bueno, Traían 50 atados. cada uno. Sí. Y venían desde Tucurrique y las Tucurrique. Imagínate. Y con dos burros por cada. O un burro por cada carreta. No, ellos lo llevaban. Ah, bueno, el lomo. En el lomo, no eran Ah. carretas, eran Las lomos. joyas eran la parte de abajo de Sí. Tucurrique, lo más plano. No, aquí. Guatuso, después de Después Guatuso, de sí, pero la parte donde que se hizo ve que abajo. Es un guindo. no, siempre está la peña. Pero esa finca fue de Mario, su hermano. No, eso fue Al final fue de Héctor. Era de Héctor, sí. Al final, pero lo que la hizo fue Pavo Primo. Sí, ahí montó el chapiche. Y decía Pavo Primo que el mandador de él, que siempre lo ayudó mucho, era Pedro Simón Morales. Sí, Pedro Simón. Y Y aquí Alvarado, el de la yuca, que después se murió. él mandaba a Pedro Simón, en ese tiempo empezaban los aviones. Entonces iba a Liberia en avión. Sí. A Liberia lo mandaba en avión y se traía hasta 250 mulas desde Guanacaste arriadas a pie, a caballo, Ajá. con las mulas para acá. Y de allá se trajeron también de Guanacaste una yunta de bueyes negros. Ajá. Eran, Bueno, yo me acuerdo otra cosa importante, ahora que dices que Pedro Simón era el mejor administrador, Ah, que le ayudó mucho, pero mira. al final de la jornada, no sé qué hicieron. sí, Al final de la jornada, por el agua del río regado, por eso eso fue un pleitazo terrible, ¿verdad? Bueno, sí, pues, pero con ellos. Pedro Simón es el verdadero, era muy buen agricultor, sí. Ujú. El verdadero persona que desarrolló el cultivo Del chayote. del chayote. Del En barbacoa. Sí, porque fue el primero que hizo la barbacoa. Sí. Sí. Él fue.
en esa forma que se... Sí, porque Chayote estaba desde Era en los el años de suelo. la tierra. En el Es suelo. increíble eso porque mucha gente se ha negado ese título, ¿verdad? Sí, pero... Y nada que ver, entonces. Y Pedro Simón le enseñó bastante de agricultura, papá. Ah, sí. Y Por eso después- es la mecánica de este proyecto, de que se hagan las verdades, que cada uno cuente su historia, porque realmente nadie es propietario de la historia. Decía papá que contaba un chiste de Pedro Simón cuando se peleaba con la viejilla, con la esposa o la señora. Y decía, yo me voy para Guanacaste, y se metió unos tragos. Y decía, yo me voy para Guanacaste, compañeros. Yo me echo la mica al hombro y me voy para Guanacaste. Ah, bueno, no terminé lo de la yunta de bueyes. La yunta de bueyes duró trabajando muchos años. Entonces, papá la pensionó. Ya viejo, las dejó ahí y cuando murieron las enterraron. Sí, no los vendía ni nada, él se los dejaba ahí, sí. Sí, los pensionaron. Y trabajaban 8 horas y nada más. Ajá. Sí, qué bueno. sí, el día de trabajo. Sí. Y pero 8 horas jalando Los sus quería tratados No, pero ese era Para sacar la caña. a la caña. Esa era la caña. Para llevar las cañas, es que allá la caña la sacaban, la cargaban con las yuntas de bueyes en el cañal. Pero para sacarlo a los callejones se usaba los bueyes. Sí. Para llevar, ya para alinear, para que llegara el tractor a llevárselo Pues ya el para tractor. Trapiche. Él inventó ahí un sistema que se ponía el timón para sacar ¿cómo se llama? La caña del cañal. No metía los chapulines Para no maltratar dañar el cultivo. caña. Una vez afuera quitaban el timón y se pegaba, así era como funcionaba eso. Qué interesante. Nosotros algo más moderno. Aquí está Fernando de testigo. Cuando el papá de Eduardo arrancaba la caña, nosotros esperábamos que pasara el chapulín por el carro y le robábamos las cañas. Y esperábamos. Yo recuerdo que papá, inclusive hay una gente, los Monseca, tienen carrocerías que son de la generación de los Monseca. Ajá. Ese señor me montaba en la carreta porque metía la carreta igual que el primo, la metía en el cañal, ahí cortaban y la cargaban en la carreta. Sí. Sí. Y a mí me encalmaban el chiquitillo encima del puño de la caña. Y llegaban al frente de la calle y igual soltaban el timón y ahí y los ibas. bueyes jalaban en la carreta y quedaba el puño en la calle. Y después de empiece usted a cargar. No, ya se ponía una cadena. Sí, se ponía Lo amarraban con una cadena Sí. para que no se. Él lo alzaba y lo ponía. Ya ellas iban encadenadas, entonces nada más llegaba. Y el ¿quién era el que cargaba? Era el que socaba con el Sí, estaba Pascual Moya, Rubén Fonseca, que le decíamos Chinga, Rubén Chinga. y Un montón, estaba. varios. Nono. Nono es Antonio Chinchilla. Chinchilla. Bueno, eran varios. Y los muleros eran Rubén Mata y un Ramírez, que le decíamos Juancito. Cabullas. De ahí De papá del alcalde, Sí. de Cabullas, que fue alcalde. ¿Cómo es que se llama? De Mecate. De Mecate. El papá de Mecate. Y- Por eso viene ahí. De Mecate, Cabulla. Sí, porque Está muy buena Después- esa Sí, no, sí. relación. Sí, 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 sí. porque el papá le Sí. decían Cabullas. Fernando. Y después Alfaro también era mulero. Julio Alfaro. No me acuerdo de ese yo. Sí, esos eran. Sí. Después había gente, bueno, tantísima gente que ayudaron a trabajar. Pero para comenzar allí fue algo que la gente de aquí se iba a pie Todos los días. a las 3 de la mañana, trabajaban todo el día y a las 2 de la tarde o la 1 salían con bananos o con Leña. leña. Decía mami que para ellos era normal. Ella siempre me mencionaba a don Carlos Morales Así y al hermano y a Otto. Que dice que religiosamente llueve, truene, como fuera, temporal, no temporal. Sí. Ya a las 5 de la mañana, 4:30 llegan para abajo caminando a trabajar y a las 2 ya se venían.
Sí, Y se venían con, uno traía leña, el otro un racimo de bananos y porque tal vez los primeros trapiches los tuvo. Y al hombro. Los al hombro, rurales. caminando. Los rurales, sí. Sí, ellos tuvieron, y era manejado por una rueda con agua. Ahí en el caliente. Hay un asunto, igual. hay un asunto importante de 48, la pobreza que vivió Paraíso. Ah, sí. Pero fue una pobreza extrema, totalmente extrema. Bueno, para lo que le estamos contando, que traían la leña de Bujarrás al hombro, porque aquí había leña. ¿Qué había aquí? ¿Qué mano de obra en Paraíso? Unos, tal vez los cirola, que eran unas finquitas. Yo no sé si tu abuelo tenía una finquita. Y 4 más por ahí. O sea que ahí con como 20 personas se llenaba el cupo, y toda la más gente tenía que irse para Bujarrás a trabajar porque los contrarios se morían de hambre. Las casas eran de piso de tierra todas. No hacía nada. No, y Era algo terrible. la gente decía, vamos al bajo. Vamos a ver. Sí, así es como al se bajo y decía. Bujarrás. Yo me acuerdo de chiquitillo cuando la gente viajaba, que papá pasaba en los camiones y yo ya manejaba en ese tiempo en el colegio, Sí. y yo montaba un montón de gente que venía con un racimo de banano, ¿no? Sí, Porque me da lástima. Y papá siempre tenía por norma que le decía al peón, montar unos 10 racimos de banano encima de la caña o Del café. del café, y toda la gente del estación llegaba a coger bananos de mi casa, Sí, claro, porque claro. mamá les regalaba leña. Sí. Porque hay otro mundo, como dice Roberto, y era Sí, tanta era- la pobreza Sí, que... decía mami que antes la gente se moría de una sacada de niguas. Sí. Entonces se sacaba las niguas y se infectaba y se moría. Las niguas, sí. Sí. Donde había polvo, ahí se yo criaba. recuerdo gente que le decían pozola, así. El cabezón, el todo cabezón Sí, también. y se llenaban. Sí. No, yo le digo una cosa, don Carlos y mis servidores, y los que tenemos la edad de nosotros, fue una bendición de Dios, porque en ese tiempo se moría la gente, pero montones. El chiquito se acostaba y amanecía muerto, Ajá. ¿verdad? Vino la poliomielitis, y en la poliomielitis arrasó con media humanidad también. Todos los días había angelitos. Sí. Y fue algo medio terrible, recuerdo eso. algo muy duro, lo que pasó con esa época. Y no había médicos, o si habían médicos, ¿qué iba a venir? Iba a ir de un médico. Emilio Quiroz era nada más aquí. Sí, medio, Era lo que Pablo. Emilio Quiroz. Don Pablo. Sí, el papá. El primer médico El que papá yo- de De Don Pablo. el primer médico que yo conocí fue 48 por ahí, que era de Guanacaste, que vino aquí. Ese fue el primer Y médico. no se acuerda el apellido, Carlos. Ustedes lo sabían. ¿Quién sería? De Un Guanacaste. muchacho alto. Y yo me acuerdo que yo carajillo, cuando le olían la cabeza, lo llevaban de Oscar Arguedas. Tenía un montón de botellillas de sí. aviación Una pócima. prácticamente vale. Le había un más Sí, mal. y después Pablo, ¿qué? Don Pablo. Y después la Los dos eran. No, el papá de Pablo. Don Emilio fue el primero. Normalmente Emilio, sí. a los muchachitos de tomar era el agua dulce, no era la leche, era agua dulce. No, era agua dulce muy chupón. Sí, Sí, Agua cierto, dulce muy sí. chupón. Pues empezó con dulce con leche. Y era así, era rojo la Sí. el chupón. Otros sí eso. Sí, Yo no, veía en la que- botella de chupón, Coca-Cola. caldo de frijol en el chupón. En la botella de coca. Es que por eso mucha gente de Paraíso emigró a Cachín. ¿Por qué emigró a Cachín? Porque había cogidas de café. Sí. Porque la familia de 7, 8 personas le cogían 40 cajuelas y se ganaban 40 pesos por día, ¿verdad? Pagaban un colón a cajuela. Entonces ya era otro mundo, ¿verdad? Claro. Ya era otro mundo. Y yo me acuerdo de muchas familias de aquí que emigraron para allá. Y no solo emigraron para allá, sino que se quedaron allá totalmente. Sí. No solo viajaron, sino que ya después Ya, claro. venía la escumbra, venía la poda de café, venía la palea, Sí. venía La junta de café seco. la junta de café seco, después venía el proceso del café en el beneficio. Y entonces se fueron quedando y se quedaron allá. Pero fue un montón de personas. Y se terminó la pobreza, para ellos se terminó la pobreza, porque aquí, a mí me contaban unos vecinos nosotros que aquí, en Paraíso, ellos se comían 2 bananos o 3 bananos al día que si los pueden coger por ahí, porque no había comida, y no había trabajo, y no había nada. Sí. Ahora que hablas de los chupones, yo me acuerdo cuando mi abuelo Ramón tenía
el comisariato. Papá iba al mercado central y compraba chupones. Que eran rojos. Y los pegábamos uno detrás de otro de colores y eran unas filas de chupones. Sí, el chipón era como ese Carlos, era agua dulce. Así se criaban, se criaron bien. Y luego, pero vos, perdón, usted luego emigra a Paraíso. Sí, yo miro Paraíso en el año 60. Estamos acá. Después, Sí. Bueno, los primeros trapiches en Ugaraz, supongo que los Morados, los Irola, yo no sé los Quirós, el padre Quirós, ustedes se acuerdan, probablemente ellos también. Ahí al pie, donde está la finca de ellos, que siempre ahí entrando a Ugarraz. Esos Quirós. No, eso estaba en Estamos hablando. Charrala. Estamos hablando del puente. Por ahí estaba, la familia de Estaba el los apagón. ahí estaba el apagón. esos trapiches. Y al lado allá del apagón había otro trapiche yendo para Cachí, a mano derecha. Es que no ahí sabía uno. Era de un señor Bosa. No Puede recuerdo. ser. Los que ¿Se mangoneaban acuerda? ahí, Don Manuel Bosa. Sí, los que trabajaban ahí eran los Rodríguez. Sí, ese trapiche era de la finca de Cachí. Sí, sí. El papá de los Rodríguez era el jefe de Exacto. ese. Después la ese finca trapiche. tenía un trapiche yendo hacia Piedra, ¿cómo se llama? Peñas Blancas, Era grande. Peñas Blancas. Peñas Blancas. Peñas Blancas. Ahí tenía Por ahí un había un trapiche. trapiche, sí. Sí. Que era De rueda, hidráulico. no sé, No, pero no. ahí tenía un trapiche. Con esos ríos ahí, eso es una belleza. Todavía están esos Todavía están claro. ahí. Y el Carlos y el de Bolio, aquel que tenía Herbert Pinto al final, sí, Bueno, sí. ese era de... del papá de él. El papá, sí. Era- Bueno, yo me acuerdo de eso. Yo fui varias veces. Claro. Yo creo que ahí está, lo que pasa es que No está todavía. de lujo. No, creo que una familia segura es la que lo Lo está trabajando. Sí, trabaja. porque Sí. el hijo de Pinto, que sembró limones o no sé qué, cambió de... De cultivo. Ya. Este trapiche de los Bosa del Baiza de Calle todavía existe, ¿verdad? Y está trabajando. Ajá. Sí. Ah, sí, no, ¿cómo se llama esa gente? Sí, está trabajando. Sí. No, esos son Sainz. Sainz. Es Sainz. Ese está en Loaiza. Eso, Eso está en Loaiza. Por eso no le bien, David. Por eso no le llegaba. Yo Esos son yo Sainz. sí Sainz, sabía. sí. Yo sí sabía. Y ese está trabajando todavía. Lo trabajan creo que solo 2 días por semana. ¿De dónde queda ese? En Loaiza. No, ahí se hacia arriba. Allá Sí. subiendo. No, pero ahí se ve, vos lo ves. Eso A por la lo izquierda. metidito, Después del apagón era el que seguía, era el Y trapiche. ahora que este A mano muchacho derecha. aumenta el apagón fue un negocio famosísimo. Sí, sí. Carlos. Exacto. Ahí. Nosotros siempre íbamos porque nos íbamos a bañar ahí en la poza que hay ahí en el río. Ajá. Pero había un bar, ¿verdad? En la esquina, ¿no? No, ese es el apagón. El apagón. El dueño era Esmeraldo Cortés. Ah, exacto, sí. El dueño era Esmeraldo Cortés. Decía Chalito que él perdió como 3 dentaduras. En Najuma, Chalito Calderón, ese señor, cuando salían de las ollas, de ahí donde pasaban, dejaban era al apagón. Y Es que había entonces, contrabando ahí. ah, sí, entonces venían y Chalito contaba, y dice, pues puta, el apagón, uy, dice, el apagón, tenés que editar eso, el apagón dice, perdí 3 dentaduras ahí en las borracheras de la Pero el apagón se puede ir a un salón de baile también, ¿verdad? No, era negocio, era comercio y era cantina. Es que antes todo era así, Los viejitos, los Sí. señores llegaban a tomar y hasta que no cayeran dormidos, entonces Esmeraldo los iba poniendo en fila, detrás del apagón, ¿verdad? Ahí iban, y ahí dormían la Recuerdo que había un Matamoros que era muy buen paritero. Y Juan, mi hermano, tenía el comisariato que llamábamos. Ujú. en Bonilla. Que fue en Ojalá fue el primer pulpería. Es lo que es ahora Chilibombas, Sí, que después que eso se lo vendió pero estaba a la orilla del río Barros. ajá, abajo. Sí, donde estaba el tapiz. Entonces llegaba Matamoros y comenzaba a tocar. Chico Matamoros era. Y entonces llegaba el hijo y le decía, papá, vámonos ya porque ahorita se siente hombre. Esa gente se fue. Y había buen contrabando entonces. Sí, buena caña, había buen contrabando. En todo lado. Es que yo les digo una cosa, yo oigo, digamos, yo me acuerdo las historias de Pascual y de mi mamá y de papá primo y de todo,
para estar metido en ese culebrero que dice que un día normal era matar 14 terciopelos y en esos calores tiene que estar uno dopado. No, pero Bueno, no se la juega. las terciopelos deben Las joyas. Ay, sí, pero para estar ahí metido, Carlos en Alberto. jugar raza era Becker y la Coral. La coral. Eso es lo que había. Sí, pero- Y es que ahora el terciopelo creo que lo llevó a la universidad. Dicen. Estos mandaron ese. Digamos ahí en Hogarras, cuando de lo que se acuerda, era bosque primario y No, luego ya tuvo que votarlo. Los fangos. No. Era. Pero dame un chancecito. Porque ya se nos acabó la primera media hora. Más bien, muchas gracias por estar acá. Nos veremos en los próximos programas. Seguiremos hablando del Hogarras.